Bueno, entonces aquí estamos observando lo que corresponde a las estrategias del jugador A, enunciadas como A sub 1, A sub 2 hasta A sub M, es decir, M es el número, por decirlo así, de estrategias, y lo que hay aquí en cada fila son las retribuciones que recibirá o que recibirá el jugador 1 por implementar esas estrategias, ¿sí? Entonces, en esta matriz de retribuciones les decía que se representa la ganancia que el jugador 1 obtendrá al establecer esa estrategia A sub 1 y corresponde también o representará la pérdida que el jugador B obtendrá al implementar esta estrategia B sub 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos, vamos a encontrar siempre las estrategias o las decisiones del jugador A y del jugador B, o del jugador 1 y el jugador 2, como queramos identificarlas allí. Entonces podemos representar el juego en función de la retribución que recibe un jugador, designando los dos jugadores A y B con M y N estrategias. Entonces A va a tener M estrategias y B N estrategias. El juego se representa usualmente en función de la matriz de retribuciones que recibe el jugador A, como lo estamos observando allí. Entonces, el juego de suma cero, básicamente, ¿qué es? Se llama juego de suma cero porque lo que gana A tiene que ser igual a lo que pierde siempre el jugador B. O puede darse que el jugador A pierda y sea B quien gane, pero siempre van a recibir lo mismo y pues si hacemos la suma de esto, siempre nos va a dar cero. Entonces, por eso se llama o está basado en ese caso en suma cero. Partiendo entonces de esta información donde nos muestra pues cuál es el fundamento de la teoría de juegos, vamos a hablar de dos teorías o de dos soluciones de juegos que se da en la teoría de juegos. La primera se llama la solución de juegos con estrategias puras. ¿Qué son? Perdón, aquí. Sí cambió la diapositiva, ¿cierto? Estamos viendo la diapositiva de solución con estrategias puras. Sí, profe. Gracias. Entonces, una estrategia pura, ¿qué es una estrategia pura? Es un término que se emplea para designar un tipo de estrategias, en teoría de juegos. Cada jugador tiene a su disposición un conjunto de estrategias, pero si un jugador elige una acción con probabilidad 1, entonces está jugando una estrategia pura. En estos juegos de solución de estrategias puras, de solución de teoría de juegos con estrategias puras, se habla de algo que se llama el punto de silla. Un punto de silla es un pago que es simultáneamente un mínimo en un renglón, de su renglón, es decir, un mínimo en su fila, en una fila, ¿cierto? Y un máximo de su columna, que es lo que está representado aquí. Para entender mejor qué es un punto de silla o el punto de silla que se soluciona y que se tienen las estrategias puras, pues vamos a ver este ejemplo. Dice, dos compañías A y B. Entonces, aquí tenemos las estrategias que corresponden a la compañía A y aquí las estrategias, ¿cierto?, que corresponden a la compañía B. Dice, dos compañías A y B venden dos marcas de un medicamento para la gripe. La compañía A se anuncia en radio, es decir, la estrategia A1, en televisión la estrategia A2 y en periódicos la estrategia A3. La compañía B, además de utilizar la radio, es decir, utiliza la radio en estrategia B1, la televisión en es la estrategia B2 y los periódicos es la estrategia B3. Además utiliza la entrega de folletos por correo, el envío de folletos por correo, que es la estrategia B4. Dice, dependiendo de la efectividad de cada campaña publicitaria, una compañía puede capturar una parte del mercado de la otra, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan efectivas sean las estrategias en radio, en televisión y en periódico, radio, televisión, periódico o de los folletos, una compañía, la A o la B, va a capturar o va a perder una participación, un segmento del mercado, ¿cierto?, para la venta de ese producto. En la siguiente matriz resume el porcentaje, estos son porcentajes, aquí no incluimos el signo porcentual, pero es un porcentaje, del mercado capturado o perdido por la compañía A. Perdón un segundito por acá. Bueno. Bueno, entonces,
¿Cómo se solucionan estos juegos con estrategias puras? Entonces, los juegos con estrategias puras se solucionan determinando un punto de silla, es decir, un pago iguales, aplicando los criterios o el criterio maximin para este caso las estrategias de de la compañía A, y el criterio minimax en este caso para las estrategias de la compañía B. Entonces es muy sencillo. Lo primero que hacemos, si vamos a aplicar maximin, ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería el mínimo de la primera fila que corresponde a la estrategia A1? -2. Recuerden en la recta cuál sería más Menos pequeño. 3. -3. Entonces el mínimo de la fila que corresponde a la estrategia A1 es -3. El mínimo a la estrategia A2. 5. 5. 5. Y el mínimo en la estrategia A3. -9. Menos 9. -9. Ahora, ¿cuál de esos mínimos nos dice aplica el criterio maximin? Entonces, de estos 3 mínimos, ¿qué es lo que debemos elegir? ¿Qué dato? ¿El máximo o el mínimo? El más El alto. máximo. El máximo, que en este caso sería 5. Profe, pero no entiendo por qué, perdón, en donde dice que la fila del A1 es -3, luego no es -2. No, señora, si nos ubicamos en la recta numérica, el -3 es más pequeño, es menor. -3 es más pequeño que -2, que -1, que 0, que 1, 2, 3. Recuerden que los números que están más hacia allá del 0 son más pequeños, son menores, porque estamos hablando de términos negativos. Listo, entonces aquí aplicamos para los resultados. Profe, qué Señor. pena. Señor. Si usted me puede explicar, digamos, esos valores que están dentro de la matriz, de dónde uno toma esos valores y cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Mira, lo que expliqué en la diapositiva anterior, lo que tenemos aquí es una matriz de retribuciones para estas 3 estrategias que nos dice aquí el texto. Entonces, la compañía A tiene 3 estrategias, que es anunciar en radio, anunciar en televisión, anunciar en periódicos. Y la compañía B en radio, en televisión, en periódicos y en folletos. Lo que hay aquí, como les expliqué en la diapositiva anterior, son las retribuciones, es decir, que si la compañía implementa la estrategia A1, que radio, va a ganar 8, ¿cierto? Recuerden que esto es ganancias, esta matriz está establecida en función de las retribuciones de A, ¿cierto? Lo que A va a ganar o A va a perder. Entonces, 8, ¿qué significa? Que si se establece la estrategia A1, la compañía A va a ganar o a capturar 8% del segmento de mercado que tiene B. Como esto es un juego de suma cero, esto significa que a su vez B perderá el 8% de segmentación en el mercado. El -2 en este caso significa que si la compañía establece la estrategia A1, perderá el 2%, porque está negativo, el 2% de participación en el segmento del mercado, ¿cierto? Y en el juego de suma cero, B2 ganará ese 2%. Así funcionan todos los datos. Si está positivo es A gana, ¿cierto? Si está negativo, A pierde y B gana. ¿Listo? En ese orden de ideas, uno podría cambiar, digamos, el orden de la matriz. En este ejemplo, colocar en las filas lo que es B. No, porque el orden, digamos, de la matriz, como yo les mostraba en la diapositiva anterior, debe permanecerse, debe mantenerse así, porque lo estamos haciendo en retribución de A. Ok, profe. Y aplicamos Y criterio esos maximin. valores, ¿de dónde los toma uno, profe? O sea, digamos ese Esto, 8% bueno, o pues esto es -2. un ejercicio que ya el ejercicio nos plantea esa información, ¿sí? Que es, luego de un análisis, encuentran que de acuerdo a esas estrategias, pues eso es la participación en el mercado que pueden ganar o pueden perder si anuncian en radio, televisión o periódicos. Y esos tipos de estrategias, o sea, ¿cómo hacen ellos esos estudios, profe? Son estudios de investigaciones de mercados que se realizan
en las organizaciones, como les decía, específicamente a las que se dedican a hacer pues marketing, ¿no? Son estudios especializados que pues eso llevaría a otro sistema allí. ¿Listo? No, o sea que nosotros como ingenieros industriales estamos en la capacidad de hacer esos estudios o no. Bueno, cuando nosotros vemos todo el tema de, pues, de investigación de mercados, la verdad creo que nosotros no tenemos un curso en la UNAD específico, digamos, de investigación de mercados, pero pues lo que se hace allí básicamente cuando uno hace investigaciones de mercados son procesos o análisis con datos, ¿no? Entonces, como ingenieros industriales estamos en la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque es analizar la participación en un mercado y es ¿de dónde salen esos? Pues de procesos de investigación con datos, estadística, que eso sí lo vemos. Ok, profe, Básicamente muchas una gracias. investigación de mercados es un proceso, un análisis estadística descriptiva, ¿no? Bueno, entonces, ya yendo como a la aplicación, entonces les decía, para hallar el punto de silla, ¿cierto? O el punto óptimo, entonces aplicamos el criterio max-min y el criterio minimax. Entonces, el criterio max-min ya lo vimos o lo analizamos para lo que corresponde a las estrategias de la compañía A. Entonces tenemos -3, 5 y -9 como los menores de cada una de las filas correspondientes a las estrategias de A. Allí entonces determinamos cuál es el máximo, que en este caso es 5, ¿cierto? Y para las columnas aplicamos lo que es el criterio minimax. En el criterio minimax, entonces, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los máximos. En este caso, para B1 es 8, para B2 es 5, para B3 es 9 y para B4 es 8. Nos dice que aplicamos el criterio minimax, es decir, que vamos a señalar el mínimo de los máximos. En este caso es 5. Lo cual quiere decir que cuando minimax o el dato obtenido después de aplicar minimax y maximin es el mismo, entonces tenemos un punto de silla, es decir, un punto óptimo para este juego, ¿sí? Entonces, decimos que 5 es el valor del juego. ¿Por qué 5 es el valor del juego? Porque estamos diciendo, como este es un ejemplo o un ejercicio mejor de estrategias puras, lo que estamos diciendo es que cada una de las compañías va a utilizar, o en este caso la compañía A, solo utilizaría para este caso la estrategia A2. En los juegos de estrategias puras, lo que se busca o la solución del juego se basa en el principio de asegurar lo mejor de lo peor para cada uno de los jugadores. En este caso, lo mejor de lo que le puede pasar a la compañía A2 es a la compañía A es implementar la estrategia A2, ¿cierto? Porque si hacemos un análisis es la estrategia en la cual digamos, va a obtener una mejor participación en el mercado, no va a perder. Y para B2, digamos que es lo mejor que le puede pasar. Aquí la solución del juego, con punto de silla 5, valor esperado del juego o valor del juego de 5, lo que está indicando es que la compañía A debe establecer o debe tener en cuenta la estrategia A2 porque con esta estrategia va a capturar el 5% de participación en el segmento de mercado de B2 y por ende B2 va a perder el 5%. ¿Qué significa o por qué, digamos, la compañía B tendría que irse por B2? Porque perder 5% de participación en el mercado es lo mejor que le podría suceder. Entonces, miren, si la compañía A implementara la estrategia 1, perdería 3% de participación en el mercado. Si implementara la estrategia A3, perdería 9% de participación en el mercado. Por su parte, si B decide implementar la estrategia B1, aquí tendría una pérdida del 8% de participación en el mercado. Si elige B3, un 9% y si elige B4, un 8%. Entonces, esto se conoce como una solución o como la solución de un juego con estrategias puras, porque solo se va a tomar una. ¿Listo? En teoría de juegos, entonces, no siempre, o en esta teoría de juegos, pues no siempre hay una sola estrategia por desarrollar, sino que hay jugadores que deciden trabajar dos estrategias o más. Perdón un segundito que por acá me timbraron. Felipe, voy a explicar, o cuéntame cuál es la inquietud.
Profe, buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien. Qué pena, mi inquietud es de la web conferencia pasada, sí, profe, sino que no quiero seguir avanzando y quedarme con la duda de la web conferencia pasada. Felipe, entonces la dejamos para el final porque este tema que estoy explicando, digamos, no es complejo, pero sí necesitamos estar como concentraditos tanto en la teoría como en el ejercicio que voy a hacer. Entonces te pido el favor que al final me alces la mano nuevamente, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, entonces les decía que las teorías de juegos o los juegos tienen solución de juegos con estrategias puras y estrategias mixtas. Los juegos con estrategias combinadas pueden resolverse por medio de métodos gráficos o programación lineal. De allí que cuando empezamos nuestro curso, hicimos un repaso de lo que corresponde a la resolución de métodos gráficos, ¿cierto? Donde establecíamos con los datos unas ecuaciones y con esas ecuaciones graficábamos, ¿sí? Entonces, para eso digamos, se partió de la base en el curso con ese repaso de lo que eran las ecuaciones. Entonces, por método gráfico, la solución gráfica es adecuada para juegos con exactamente dos estrategias puras de uno o ambos jugadores. El método gráfico es interesante porque explica la idea de un punto de silla visualmente, es decir, en el método gráfico lo que vamos a poder identificar en primer lugar son las probabilidades de las estrategias de los jugadores. Se llama precisamente un juego con estrategia combinada o con estrategia mixta, que es lo que la guía nos solicita para resolver, en este caso, en los ejercicios 4 y 5, que dice desarrolle por el método gráfico. Entonces, mucha atención, por eso les voy a pedir que las duditas, digamos, como las de Felipe o así, las dejemos para el final y aquí estemos muy atentos. Entonces, vamos a resolver o vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de estrategias mixtas o combinadas en los casos 2 por n o m por 2, que son los ejercicios 4 y 5 de la guía tarea 3. Entonces, por favor, muy atentos. El ejercicio 6, pues los vamos a resolver a través de programación lineal. Allí encontramos ya no tenemos ejercicios de 2 por n o m por 2, sino que tenemos m por n estrategias, es decir, el jugador 1 y el jugador 2 tienen más de 2 estrategias, entonces aquí vamos a utilizar la herramienta Solver de Excel para resolverlo. Eso corresponderá para el ejercicio número 6. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo que son las estrategias combinadas para los casos 2 por n. 2 por n significa que tenemos dos jugadores y el jugador 1, podríamos llamarlo así, plantea dos estrategias. Aquí, digamos, está un poco corrida, pero son la estrategia A sub 1 y A sub 2, mientras que el jugador 2 tiene n estrategias, ¿cierto? Pueden ser 3, 4 o más. ¿Listo? Entonces, la estructura de los casos 2 por n se plantea o se utiliza, la partimos de esta matriz donde A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, m, A sub 2, 1, A sub 2, 2, hasta A sub 2, m, son las retribuciones del juego. Importantísimo acá, por favor, mucha atención porque aquí se parte pues para los ejercicios. Tenemos la estrategia A1 y la estrategia A2 que vienen asociadas para el jugador A o el jugador 1, como quieran llamarlo, y a su vez estas estrategias van a tener asociadas unas probabilidades. ¿Por qué? Porque lo que, como su nombre lo dice, aquí lo que está diciendo es que va a utilizar una proporción de la estrategia A1 o una probabilidad de la estrategia A1 más una probabilidad de la estrategia A2. Entonces, X1 corresponderá a la probabilidad de la estrategia A1 y 1 menos X1 corresponderá a la estrategia A2, donde X1, el valor de X1 debe estar entre 0 y 1. Y recordemos que como estos son probabilidades, pues tienen que ser mayor que 0, menores que 1 y las dos tendrían que sumar 1. En el caso del jugador B tenemos n estrategias, entonces aquí las probabilidades van a estar asociadas como y sub 1 asociada a la probabilidad de la estrategia B1, y sub 2 asociada a la probabilidad de la estrategia B2
y y sub n asociada a la probabilidad de la estrategia b sub n. También teniendo en cuenta que como estos son probabilidades, pues esto tienen que ser mayores que 0 y la suma de estas probabilidades debe ser igual a 1. Entonces, estas son condiciones que debemos tener en cuenta para estos casos. ¿Listo? Voy a pasar entonces al ejemplo de solución de los casos 2 por n. Por favor, coloquemos aquí mucha atención. Voy a hacerlo muy despacio. Aquí ustedes van a ver aplicación de método gráfico y pues aplicación de matemáticas en lo que corresponde a manejo de ecuaciones, a despejar ecuaciones y eso. ¿Listo? Juan tiene la mano levantada, señor. Juan Riveros, creo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que vamos a revisar, es que tenemos aquí. Aquí se me volvió. Regálenme de ayer. ¿Me confirman si ven el Excel? Sí, señora. Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Como les estaba diciendo, entonces tenemos un jugador 1 que tiene estrategia 1 y estrategia 2. Un jugador 2 que en este caso, acuérdense que estamos en 2 por n. En este caso es 2 por 3, ¿sí? El jugador 1 que tiene dos estrategias, la 1 y la 2, son estas que están acá. Y un jugador 2, si lo ven acá, un jugador 2, el que está acá, que tiene 1, 2 y 3 estrategias. ¿Listo? Entonces estamos ante un juego de 2 por n. En este caso, corresponde a un juego de 2 por 3. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Vamos a verificar si de casualidad este problema es un juego de estrategias puras. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando minimax y maximin. ¿Sí se acuerdan? Fue el criterio que nos dice. ¿Listo? Entonces, para la estrategia 1 del jugador 1 que estoy señalando acá, ¿cuál sería mínimo entre 24, 17 y 13? 13. 13. Entonces aquí ya lo tenemos, 13. Para la estrategia 2 del jugador 1, ¿cuál es el mínimo entre 29, 7 y 33? 7. 7. Y entre estos dos, ¿cuál es el máximo? 13. 13. Listo. Entonces vamos a borrar esto y dejamos ahí el 13, ya está subrayado. Es el 13. El 13. Listo. Ahora vamos a aplicar el criterio para lo que corresponde a las 3 estrategias del jugador 2. Entonces, la estrategia A que corresponde al jugador 2, entre 24 y 29, ¿cuál es el máximo? 29. 29. Listo, ahí ya, ahí está el soplete. Entre 17 y 7, el máximo es 17. Y entre 13 y 33, 33. De allí lo que tenemos que identificar es ¿qué? ¿El valor qué? Mínimo. Mínimo. Entonces, para este caso, el valor mínimo es 17. Como 17 y 13 no son iguales, decimos que allí no hay punto de silla, que no hay una estrategia pura, por lo cual aplicaríamos el método de la estrategia mixta o combinada. Entonces, lo que vamos a hacer allí, la guía nos señala, dice que debemos determinar las probabilidades para cada uno de los jugadores y el valor esperado, el valor esperado del juego. ¿De acuerdo a qué? A estas retribuciones o tabla de retribuciones que nos dan acá. ¿Listo? ¿Cómo empezamos entonces? Lo primero que vamos a hacer es asociar unas probabilidades. Primer paso, el primer paso ya lo hicimos, que es determinar si hay punto de silla, nos dio que no. Segundo paso, vamos a asociar unas probabilidades, ¿cierto?, a cada una de esas estrategias. Entonces, para la estrategia 1, que está aquí en romano, si la están observando, del jugador 1, vamos a asociar
la probabilidad de x1. Y para la estrategia 2 del jugador 1 vamos a asociar la probabilidad 1 menos x1 o x2, ¿cierto? Que podremos x2, podemos expresarla como 1 menos x1. Todos entendemos por qué podemos expresar 1 menos x1 igual a x2 o x2 igual a 1 menos x1. ¿Entendemos por qué eso? ¿O alguien no entiende por qué? Yo no, profe. Listo. Entonces yo les decía en la presentación que como estamos hablando de probabilidades, las probabilidades deben sumar ¿cuánto? x1 1. más x2 deben ser igual a 1, ¿cierto? Entonces yo despejo y simplemente digo que x2 es igual a 1 menos x1 porque en este caso x1 está ¿qué? Sumando. Entonces lo paso a restar. Entonces por esto yo puedo expresar que 1 menos x1 es igual a x2 o x2 es igual a 1 menos x1. ¿Listo? Esos son concepticos básicos de matemáticas que aquí vamos a utilizar muchísimo porque vamos a despejar ecuaciones mucho. ¿Listo? Bueno, ¿cómo expresamos entonces siguiente paso? Luego, bueno, expresamos las probabilidades para el jugador 1 y para el jugador 2, entonces vamos a asociar las probabilidades de, perdón acá, las probabilidades como para A, la estrategia A del jugador 2, Y1, para la estrategia B, Y2 y para la estrategia C, Y3. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es expresar o definir 3 ecuaciones que a través del método gráfico nos permitan determinar cuál es el valor de la probabilidad x1 y x2. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a expresar o vamos a graficar, que es lo que tengo acá a este lado, las retribuciones esperadas de A, ¿cierto? O del jugador 1 en este caso, las retribuciones esperadas del jugador 1 correspondientes a las estrategias del jugador B. Es decir, voy a hallar esto en función de las estrategias del jugador, de las retribuciones de las estrategias del jugador. ¿Listo? Entonces yo digo que el pago esperado de A, de la estrategia A, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 24 por X1. Ustedes recuerdan en los casos de valor esperado, ¿cierto? Hablábamos que el valor esperado es igual al pago por la probabilidad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces aquí estamos aplicando el mismo principio. Entonces armamos esa ecuación y decimos que el pago esperado de esta estrategia de A va a ser igual a 24x1 más 29x2. ¿Listo? Para B, 17x1, ¿cierto? La retribución por la probabilidad más 7x2. Y para C, 13x1 más 33x2. ¿Listo? Hasta ahí fácil, ¿cierto? Solo estoy sacando 3 ecuaciones que las represento como pagos esperados, ¿cierto? Para la retribución esperada es pago esperado para el jugador 1 correspondiente o en función de las estrategias puras del jugador 2. Eso es lo que estoy haciendo. Voy ahora, aquí el paso siguiente que voy a hacer es que voy a expresar o voy a dejar esas ecuaciones solo expresadas, ¿cierto? En función de x1. ¿Cómo hago para expresar esas ecuaciones en función de x1? Voy a tomar esto que hicimos acá. Dijimos que x2 es igual a 1 menos x1. Entonces voy a reemplazar en las ecuaciones este término x2, ya no voy a decir x2, sino que le voy a colocar 1 menos x1. Entonces esto me queda que el pago esperado de A va a ser igual a 24x1 más 29 por 1 menos x1, ¿cierto? Hago la operación allí, 24x1 más 29 menos 29x1 me da 5x1 más 29. ¿Entendieron ahí por qué me dio eso? Simplemente estoy haciendo una operación matemática, pero si alguien no entendió, por favor, díganme. Listo, entonces supongo que todos entendieron. Entonces, lo mismo... ¿De dónde sale ese resultado, profe? Qué pena. Bueno, por eso les pregunto. No tengan miedo de decir que no entienden.
24x1, ¿cierto? Entonces, ¿me están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, señora. Listo. Esto es estamos haciendo aquí, es un despeje. Esto me da 24x1 más 29 por 1 me da 29, menos 29 por x1 me da menos 29x1, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, ¿Claro? señora, ya Listo. entendí. Entonces, 24 menos, aquí me da 29, ¿cierto? Bueno, voy a colocarlo diferente para que me entiendan mejor. 24x1 menos 29x1, ¿cuánto me da? Menos 5x1. Entonces esto me queda Más 29. 29 menos 5x1 o menos 5x1 más 29 para que me quede como una ecuación, ¿cierto? Sí, sí, señora. Para expresar una recta. De esa misma manera, de esta misma manera, hago las otras tres. Es multiplicar, sumamos y nos da estas tres ecuaciones. ¿Listo? Ahí están las ecuaciones. Igual que como hicimos allá en el inicio del curso, lo que vamos a hacer es graficar estas tres ecuaciones que corresponden a los pagos esperados de las estrategias puras del jugador 2. ¿Para qué nos sirve ese método gráfico que nos va a mostrar cuando grafiquemos esas tres ecuaciones? Los valores de la probabilidad de x1, que debe estar entre 0 y 1, y los valores del pago esperado. ¿Listo? Entonces, para graficar, ¿qué puedo hacer? Yo voy a reemplazar los valores en 0 y 1 porque es lo que me interesa a mí, ya que estoy hablando de probabilidad. Entonces, si x vale 0, el pago esperado debe valer, ¿cuánto? 29. 29. Entonces, cuando x vale 0, por aquí hay un pago esperado. ¿Listo? Cuando x vale 1, para esa misma ecuación, entonces decimos que vale menos 5 más 29, x1 va a ser 24. Entonces, por acá lo grafico y trazo y tengo la recta para la ecuación A. De la misma manera lo saco para la ecuación B y de la misma manera lo saco para la ecuación C. Cuando yo cruzo, cuando yo hago esas rectas, encuentro que hay dos rectas en especial que se me cruzan, que corresponden a la ecuación del pago esperado de B, que es esta, mírenla acá, del pago esperado de B, que es 10x1 más 7, en la que me dice, cuando x vale 0, el pago esperado es 7, y cuando x vale 1, el pago esperado es 17. Y confirmamos, ¿no? Entonces esta es la B. Y la C, el pago esperado de C, menos 20x1 más 33. Entonces, cuando x vale 0, vale 33 por aquí. Y cuando vale 1, vale 13. Es el valor que tenemos por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos? Que la recta C, que es esta, y la recta B se nos cruza. Y nos dice que en este caso vamos a utilizar el criterio maximin, es decir, que vamos a utilizar o vamos a fijarnos en el área que está por debajo del cruce de esas curvas porque van a corresponder en primera instancia a los valores mínimos de los pagos esperados. ¿Listo? Y luego dice seleccione el punto máximo de esa área. Entonces el punto máximo va a estar por acá. Digamos que si ustedes lo hacen, digamos, si tuviéramos una hoja, un papel milimetrado, aquí diríamos esto corresponde a un valor 0.80 y algo, ¿cierto? Y un pago esperado de 15 punto algo, más o menos, ¿cierto? Digamos que 0.8 a casi 0.9, ¿cierto? Por la distancia, digamos que 0.9 es por acá, aproximado, y aquí 15 punto algo. Entonces, el valor de x1 va a estar por allí, por 0.9, y el pago esperado por 15 punto algo, ¿listo? Como aquí yo no tengo como ese papel milimetrado, puedo hacer unas operaciones sencillas adicionales para poder, digamos, determinar específicamente cuáles son esos dos puntos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para hallar, por ejemplo, el valor del pago esperado? Entonces, simplemente para hallar ese punto de corte,
voy a tomar las dos ecuaciones que se me cortan, que dijimos que eran la B y la C, que es 10x1 más 7 y menos 20x1 más 3, y voy a utilizar el método de igualación. ¿Para qué? Para poder despejar los valores y hallar x1. Y si yo tengo x1, ¿se acuerdan que por aquí dijimos a qué era igual x1 y x2? Si yo tengo x1, puedo saber cuánto vale x2, ¿cierto? Entonces, tomo las ecuaciones y digo que 10x1 más 7 es igual a menos 20x1 más 33. Si lo hago por igualación, simplemente paso la x para allá, ¿cierto? Dejo aquí los números y despejo y me da que x1 es igual a 26/30. Lo que aquí en decimales 0,86. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un número muy cercano a 0,9? Entonces, el valor de x1 es, por el método de igualación, es ¿cuánto? 0,86. ¿Sí me entendieron de dónde lo saqué o quieren que lo hagamos más despacio? Lo hacemos otra vez. Por mi parte queda entendido, profe. Listo. Si alguien no entendió, por favor, no se sienta cohibido de preguntar. Bueno, aquí lo que hicimos fue colocar esto. Voy a hacerlo aquí rápido para que entiendan. 10x1 más 7 igual a menos 20x1 más 33. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Despejé x1. 10x1 más 20x1 es igual a 33 menos 7, ¿cierto? Esto me da 30x1 igual a 26. X1 es igual a 26. El valor de x1, que si miramos la gráfica, nos había dado 0. Y les dije 0,80 y algo, ¿cierto? 0,86. Y hallamos x2. Ya habíamos dicho arriba que x2 era igual a 1 menos x1, porque x2 más x1 debe ser igual a 1. Es una condición por ser probabilidades. Entonces obtenemos el valor de x2, que es 4/30 o 0,3. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, primer punto, hemos hallado las probabilidades de quién. Esas son las probabilidades de qué jugador. ¿A qué jugador le asociamos las probabilidades? Miren. La del 0,86 al jugador 1. Exacto, al jugador 1 le asociamos x1 y x2. Entonces, las probabilidades de que el jugador 1 haga su estrategia 1 o juegue con su estrategia 1 es de 0,86, y que juegue con o que coloque una proporción de la estrategia 2 es de 0,3. El jugador va a utilizar las dos estrategias, pero utilizará más de la proporción o más una que otra. ¿Listo? Listo. Hemos calculado entonces probabilidades para el jugador 1. Ahora, por allá el problema nos dice, calcule el valor esperado del juego. Entonces, el valor esperado del juego, pues es muy sencillo, porque nosotros ya tenemos acá unos valores de unos pagos esperados, ¿cierto? Donde en estas tres ecuaciones dijimos pago esperado de A, de B y de C, de la estrategia A, B y C. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es tomar cualquiera de las dos ecuaciones que están en juego, que dijimos que eran la B o la C. Miren, estas dos. Y vamos a reemplazar el valor de x1. Entonces, el pago esperado de B, dijimos que era igual, la ecuación nos dice que es igual a 10x1 más 7. Pues es la más sencilla, simplemente lo que vamos a hacer es decir que el pago esperado de B es 10 por 26/30, que es el valor de x1, más 7, eso nos da igual a 47 tercios. Decimos entonces que el valor esperado es 15,66. Si nosotros nos vamos aquí para la gráfica, ¿se acuerdan que dijimos que nos daba 15 punto algo? Mírenlo, ahí está, 15,66. ¿Listo? Valor esperado del juego calculado. ¿Listo? Siguiente punto, vamos a calcular las probabilidades para el jugador 2, que asociamos Y1, Y2 y Y3. ¿Listo? Entonces, dijimos que el valor esperado del juego va a ser la sumatoria de la retribución
la sumatoria de la retribución por las probabilidades, ¿cierto? Entonces, para Y1, para el jugador, para este jugador, como tenemos las probabilidades Y1, Y2 y Y3, ¿cierto? La retribución, ¿qué va a ser? Estas ecuaciones, vamos a tomar estas ecuaciones que se dan para acá, ¿listo? Entonces, las tres ecuaciones que definimos como retribuciones. Menos 5x1 más 29, que es la primera ecuación, 10x1 más 7, que es la primera ecuación, y menos 20x1 más 33. Cada una de esas, esto lo estamos trabajando ya en función de las retribuciones del jugador 1 con sus respectivas probabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos aquí? Aquí también la condición es que estas probabilidades, Y1, Y2 y Y3, sumen 1, ¿cierto? Porque son probabilidades. Las tres deben sumar. Pero también tenemos que Y1 va a ser 0. ¿Por qué Y1 va a ser 0? ¿Por qué esa probabilidad va a ser 0? Pues porque en la gráfica ya vimos que esa estrategia no se va a poder dar dado que no va a estar en juego, que la estrategia 1 no va a estar en juego, que es esta, ¿sí? Esta no va a entrar en juego. Están jugando la estrategia C y la estrategia B, ¿cierto? La estrategia A no está jugando porque no se cruza, ¿sí? Entonces, pues la probabilidad de que eso se dé es nula, es 0, ¿sí? Entonces, eso nos sirve, aprovechamos ahí y la sacamos de la ecuación. Y1 es igual a 0, por ende, este pedazo de la ecuación se anula, ¿no? Si multiplicamos algo por 0, pues nos da 0. Quedando entonces que el valor del juego va a ser 10x1 más 7, que corresponde a la retribución de la estrategia B, y por Y2 más 20, menos 20x1 más 33, que corresponde a la retribución de C por su correspondiente probabilidad. ¿Listo? Que es Y3. Recordemos que nosotros lo que estamos buscando aquí, lo que nos dice el ejercicio es que determinemos las probabilidades, en este caso, para el jugador 2. En este caso ya dijimos, Y1 no juega, ¿cierto? Y1 es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Hallar Y2 y Y3. ¿Cómo hacemos para hallar Y2 y Y3? Simplemente pues vamos a utilizar los datos que tenemos y vamos a despejar esa ecuación que tenemos allí. Podemos expresar, nosotros ya dijimos que el valor, hallamos un valor esperado, ¿cierto? El valor esperado, esto es muy importante, para el jugador 1, del jugador 1, es igual, siempre va a ser igual al valor esperado para el jugador 2. ¿Se acuerdan por qué? Cuando explicamos suma 0, esta tiene que ser igual a esta, de modo que si yo hago que el valor esperado del jugador 1 menos el valor esperado del jugador 2, tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Pues siempre eso va a ser 0, es decir, que el valor esperado para los dos jugadores es el mismo. Aprovechando entonces esa condición, yo puedo expresar esta ecuación como lo vemos acá, o como lo voy a escribir acá para que lo tengan más claro. Entonces voy a decir que 10x1 más 7 por Y2 más menos 20x1 más 33 por Y3 es igual a 15.66. Es un 15. Perdón que alguien timbró. Listo. Entonces, tomo esta ecuación, 10x1 más 7 por Y2 más menos 20x1 más 33 por Y3 igual a 15.66. Para poder despejar o para poder hallar estos valores Y2 y Y3, voy a decir o vamos a evaluar que X1 es igual a 0. Si yo digo que X1 igual a 0, estos términos se me eliminan de la ecuación. ¿Listo? Entonces esto me queda 7 por Y2 más 33 por Y3 igual a 47 tercios, que es lo mismo que 15.66, que es el valor esperado, pero pues lo estoy presentando como fraccionario. ¿Listo? Eso es simplemente el cálculo. Yo puedo decir que 7Y2 es igual a 47 tercios menos 33Y3, y eso puedo decir que Y2 es igual a 47 tercios menos 33Y3 dividido en 7.
estoy pasando este 7 que estaba acá a dividir, ¿cierto? Como también sé que Y2 más Y3 es igual a 1, ¿cierto? Porque dijimos por aquí, Y1 más Y2 más Y3 igual a 1, pero ya sabemos que Y1 es 0, entonces yo puedo expresar, yo puedo decir que Y2 es igual a 1 menos Y3. Voy a expresar entonces esta ecuación que me quedó aquí, esta, en términos de Y3. 1 menos Y3, estoy reemplazando aquí Y2, 1 menos Y3 es igual a 47 tercios menos 33 por Y3, dividido todo esto en 7. Si yo despejo todo esto, como ya lo tengo en función de Y3, si yo despejo todo esto, ¿cierto? Hago aquí toda la operación matemática, donde digo 7 menos 7Y3, ¿por qué 7? Porque aquí ya pasé, digamos, el Y3 de aquí, hice la multiplicación de aquí y de aquí, ¿listo? 26Y3 es igual a 47 tercios menos 7, eso me da igual al final de hacer los cálculos, que Y3 es igual a 1 tercio. Y como dijimos que Y tercios es igual a 1 tercio, y utilizando el Y2 más Y3 igual a 1, si despejo, obtengo que Y2 es igual a 2 tercios. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, el proceso para hallar las probabilidades del jugador 2. ¿Listo? Y allí finaliza el ejercicio. Allí ya tengo cuáles son las probabilidades para el jugador 1, que es 26/30 en la estrategia 1 y 4 tercios en la estrategia 2, o si lo quieren expresar como decimal. Y para el jugador 2, la estrategia 1 no participa, la estrategia 2 con 2 tercios y la estrategia 3 con 1 tercio. ¿Listo? No es difícil desarrollarlo, lo único es que debemos tener cuidado en procesos como este, donde yo estoy despejando variables, despejo y reemplazo variables. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho, digamos, detenimiento para poder desarrollarlo. Ese entonces era el caso de los ejercicios de 2 por n. ¿Qué pasa entonces en los ejercicios de m por 2? Es lo mismo. Tienen unas leves variaciones, pero el proceso es lo mismo. ¿Listo? Por aquí creo que alguien levantó la mano o... Cristian, señor. Creo que es con respecto al ejercicio que va a explicar, el de M por 2, cuando se cruzan las dos probabilidades o las dos gráficas. Está recta. Sí, señora. Exacto. Entonces, el proceso es exactamente el mismo que acabo de explicar. ¿Cuál es digamos, en dónde radica la diferencia? Voy a hacerlo resumido. Lo mismo. Hago un análisis, ¿cierto? Donde determino cuál es el mínimo, en este caso 24, 7 y 11, los mínimos acá. Tomo el máximo de este 24, de este tomo el máximo, que es 24, el mínimo, ¿cierto? Aquí como que hay algo que no. 24 es el mínimo. Entre este y este 7 es el mínimo y 11 es el mínimo. Aquí el mínimo sería más bien 19, ¿no? No, 29. 19. Ah, no, perdón. Está bien porque aquí tengo que tomar máximos. Listo. Y del máximo tomo el mínimo 25. Igual no hay punto de silla, entonces es un juego donde tengo que aplicar estrategias mixtas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el jugador 1 ya no tiene 2 sino 3 y que el jugador 2 ya no tiene 3 sino 2. ¿Sí? Entonces, primer cambio. Analizamos o lo que pasa ahora es que vamos a tener las probabilidades X1, X2 y X3 asociadas para el jugador 1 y las probabilidades Y1 y Y2 asociadas al jugador 2. ¿Sí? Entonces, ahí es un cambio, digamos, en esas variables. ¿Cómo expresamos las ecuaciones? Entonces, en el del juego de 2 por n, las ecuaciones las tomábamos, por decirlo así, columna, ¿cierto? Para que ustedes me entiendan de pronto más fácil, 24 y 29. Aquí, ¿cómo creen entonces que las haríamos? Por fila, ¿cierto? 24 y 25. Entonces, quedan así. Para aquí, entonces, primero vamos a hallar las probabilidades del jugador 2 y al final hallamos las del jugador 1. Es decir, primero vamos a hallar los valores de Y. Entonces, esto que tenemos aquí son las probabilidades para Y1
el pago o el valor del juego. ¿Listo? Definimos o sacamos las tres ecuaciones, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces tenemos 24 y 25, en la otra les decía, lo hicimos como por columna, aquí lo vamos a hacer es por fila, porque estamos haciendo en la retribución esperada o pago esperado para el jugador 2 en función de la estrategia pura del jugador 1. Entonces vamos a hallar probabilidades primero de Y1 y Y2. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si nos puede cerrar, gracias. Entonces nos queda 24 por Y1, ¿cierto? Más 25 por Y2. Hacemos lo mismo, expresamos Y2 como 1 por Y1, ¿cierto? Y eso me da al final estas ecuaciones, que el valor esperado para 1, que es esta, es menos Y1 más 25. El valor esperado para 2, que es esta, es 22Y1 más 7. Y para 3 es 8Y1 más 11. Reemplazamos en 0 y 1 y estas son las tres ecuaciones que nos dan. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica la diferencia? En que para 2 por n cogimos maximin, para esta vamos a coger minimax. Es decir, que vamos a tomar la zona que está sombreada por encima, ¿cierto? La región que se crea por encima de las tres restricciones o de los pagos esperados o de las rectas que ustedes ven acá. Y tomaremos entonces el cruce, miren, aquí no se vayan a confundir, porque por ejemplo aquí tienen cruce aquí entre estas dos ecuaciones, ¿cierto? Pero debo tomar es lo máximo, lo más grande, y lo más grande está es por encima de estas dos ecuaciones, la región de los máximos está por allí. Y dice, de esos máximos toma el punto mínimo, ¿cierto? Entonces por aquí el valor de Y1 debe estar entre 0.6 y 0.8, y el valor del juego debe estar entre 20 y 25. O sea, esto debe ser como un 24, algo y esto un 0,7 algo. ¿Listo? Lo hacemos y de la misma manera hacemos por igualación y vamos a encontrar que el valor de Y1, yo les he dicho 0.7, es 0.78 y el valor de Y2, tomando lo mismo que Y1 más Y2 debe ser igual a 1, 0.17 o si quieren redondearlo 0.78 y 0.22, exactamente igual. Tomamos este valor de Y1, lo reemplazamos en una de las ecuaciones de las que sí entran en juego, ¿cierto? Y hallamos el valor esperado que es 24.2, que nos coincide, ¿cierto? Con lo que el método gráfico nos estaba señalando. Esa es como una forma también de comprobar que tanto el método gráfico está bien como la igualación. Y al final, pues calculamos las probabilidades para el jugador 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es expresar ese valor esperado ya con las retribuciones de los pagos esperados para el jugador 2 y las probabilidades para el jugador 1. ¿Listo? Y despejamos x2 y x1, que recuerden que la suma de esas dos nos deben dar 1. Y listo, tenemos para el jugador 1 su probabilidad en la estrategia 1, para el jugador 2 no juega la estrategia 3, como nos muestra aquí la gráfica. Esta es la estrategia 3. El valor esperado de la estrategia 3 no juega. Para el jugador 2, 0.78 y para el jugador 2, 0.22 con un valor esperado de 24.2. ¿Listo? Como les digo, no es difícil, es que seamos rigurosos en el procedimiento y apliquemos ahí temas matemáticos de despejar, sumar, restar, pasar para allí positivos con negativos. Positivos si están sumando, si están restando, si están multiplicando, si están dividiendo, es, digamos, fundamentación matemática. No tiene absolutamente nada, digamos, de complejo. Bueno, eso corresponde, la explicación que acaba de dar, a los ejercicios 5, que es un ejercicio 2 por n de la guía, y al ejercicio, al ejercicio 4, que es un 2 por n, y al ejercicio 5, que es un m por 2. ¿Listo? Eso es entonces, no sé si tengan ahí alguna inquietud respecto al tema. Digamos que el tema matemático nos toca ya manejarlo, ya en este nivel estamos con ese tema de despejar una ecuación, pues bien. Señora Tatiana. Profe, ¿qué método utilizaste para graficar? Es que tengo varias preguntas.
¿Cómo así qué método? No entiendo. Sí, o sea, alguna aplicación o algo, no sé, GeoGebra o cuál. Pueden utilizar GeoGebra, este yo lo hice a manito, digamos allí utilizando como a manito, como a pulso con gráficas de Excel. Es un Ah, trabajo. Pero ustedes pueden utilizar GeoGebra también, sí, está bien. Los que sepan utilizarla pueden utilizarlo, está bien, es válido. profe, otra pregunta, digamos, es que yo ya hice el ejercicio, bueno, adelanté algo del ejercicio 4 mientras estaba en clase, pero entonces a mí me dan dos valores iguales. ¿En qué te dan dos valores iguales? O sea, pero es respecto a los primeros ejercicios. Pero no te entiendo. De los ejercicios que explicamos la sesión pasada o de estos que estamos viendo? Sí, señora, de la sesión pasada. Ah, bueno, déjame terminamos el tema y ya miramos las dudas del ejercicio de la sesión pasada. Listo. Entonces yo les decía que hablábamos de lo que eran las estrategias puras y las estrategias mixtas cuando tenemos, y que lo podemos solucionar por el método gráfico cuando tenemos 2 por n o m por 2, pero cuando esto ya es m por n, pues debemos utilizar la programación lineal. Entonces vamos a ver una forma muy sencilla de desarrollar por Solver utilizando Solver de Excel. Pregunta, ¿alguien aquí ha utilizado el Solver o todos saben cómo activarlo o hay alguien que no sepa cómo activarlo? Yo, Listo, entonces es muy sencillo. Ustedes se van a la pestaña de datos y si no les aparece esto que les estoy mostrando aquí que dice Solver, entonces deben ir a Archivo, Opciones y en Opciones van a buscar donde diga Complementos. En Complementos le van a dar aquí en la parte de abajo donde dice Administrar complementos de Excel y le van a dar Ir. Allí si ustedes ven, aquí ya me aparece a mí con check, con chulito, Solver. A ustedes seguramente les va a aparecer así, entonces pues le vamos a dar el check y le vamos a dar aceptar. Ahí ya está cargado ese complemento en Excel. Esa es, digamos, es un procedimiento muy sencillo, ¿vale? Bueno, Keila dice que al registrarse se equivocó de grupo, bueno, ya no importa. Y para Juan, la asistencia, ya les acabé de compartir nuevamente en el chat para los que han ingresado en estos minutos para que por favor se registren. Bueno, atentos aquí. Esto es muy sencillo, ¿cierto? De resolver en el Solver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La misma estructura que hemos visto. Tenemos dos jugadores, jugador 1 y jugador 2, donde tienen una tabla, una matriz de retribuciones. Como ya hemos visto, pues esos jugadores para cada una de sus estrategias, aquí pues decimos que, voy a agrandar un poquito, que el jugador, que estos jugadores tienen una estrategia 1, 2, 3 y 4, y esta vamos a decir A, B, C y D, por decir algo, ¿cierto? N estrategias, M estrategias. Entonces esto es un juego, perdónenme la vida. Esto es M y N. Tenemos un juego M por N, en este caso 4 por 4. Entonces, solo podemos utilizar método gráfico cuando es de 2, ¿cierto? De 2 por N o de M por 2, método gráfico. Si esto no es así, entonces programación lineal. Por eso aquí vamos a utilizar Excel. ¿Listo? Vamos a hallar entonces para el jugador, para el primer jugador, recordando que tenemos que hallar cuál es el valor del juego, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es maximizar una función objetivo que es el valor del juego. ¿Cuál es el valor del juego? Para esto entonces recuerden que utilizamos unas probabilidades, igual que lo vimos en estrategias combinadas, ¿cierto? Y que para cada una de las estrategias, en este caso las del jugador 1, va a haber un valor esperado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes allá en su Excel meten su tabla, ¿cierto? Su tablita de retribuciones para cada uno de los jugadores con sus estrategias, ¿cierto?
y van a dejar un espacio, van a señalar, les digo yo, a bautizar estas celdas como las celdas de probabilidades. Yo las llamé probabilidad 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Que corresponde a las estrategias 1, 2, 3 y 4 del jugador 2. Aquí a ustedes no les va a aparecer como tal estas probabilidades, entonces las voy a quitar. Vamos a empezar, digamos, de cero. Entonces lo que ustedes van a hacer es simplemente bautizar y dejar este espacio, ¿cierto? Esas celdas, para que Solver coloque allí el valor de las probabilidades, ¿sí? Entonces todo ese ejercicio y toda esta fundamentación que vimos en el 4 y el 5, pues Solver nos lo va a hacer de manera rápida. Bueno, lo único que vamos a programar, por decirlo así, es que vamos a definir que esas probabilidades debe sumarlas, ¿cierto? Y ahorita en las restricciones vamos a decirle que esa suma, ¿cierto?, debe ser igual a 1 y que los valores de las probabilidades deben estar mayores que 0, ¿cierto? Porque recordemos que las probabilidades deben ser positivas. ¿Listo? Segundo paso, vamos a crear una casilla del valor esperado para cada una de estas estrategias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La misma teoría que vimos. Lo que hacemos es multiplicar, ¿cierto?, la retribución, en este caso esta columna, que es las retribuciones, por las probabilidades. Aquí yo las tengo, bueno, las probabilidades, ¿cierto?, que son estas B3 a B36, son las probabilidades que hay aquí, estas 4, por las retribuciones. ¿Listo? En cada una de las celdas hacemos ese ejercicio. ¿Por qué dirán ustedes, profe, es que yo le veo aquí un signo pesos, ¿cierto? Lo hice con el hecho de fijar ese valor de las probabilidades y poder arrastrar la fórmula. Es únicamente un tema de Excel, ¿listo? En todas me debe quedar suma producto de las probabilidades por las retribuciones, las probabilidades por las retribuciones, ¿listo? Voy a borrar mis garabatos para que no se confundan ahí. Listo, ahí ya tengo la formulación básica para nuestro problema. Voy a hallar probabilidades, voy a hallar valores esperados que me permitan, en este caso, maximizar, ¿cierto?, el valor del juego. Ahora entonces voy a ir a Solver, datos, Solver, y voy a incluir pues la información para desarrollar este problema de programación lineal. Como todos sabemos, los problemas de programación lineal tienen unos elementos, ¿no? Entonces aquí Excel pues nos dice, coloque o señale esos elementos. Primer elemento, ¿cuál es la función objetivo o dónde quiere que le arrojemos el resultado de la función objetivo? Entonces lo que hacemos es señalar la celda donde queremos que nos dé ese valor de la función objetivo. ¿Qué es lo que usted está buscando acá? Maximizar. ¿Listo? Aquí vamos a maximizar. ¿Cambiando qué celdas? ¿Con qué celdas voy a probar? Por decirlo así en Solver, voy a jugar. Entonces, lo que yo estoy hallando para este juego es, uno, las probabilidades. Entonces, aquí le estoy diciendo, cambie las celdas B33 a B36, estas 4, ¿cierto? Que son las probabilidades, y cámbieme también, pues, la función objetivo. A medida en cuanto a esas probabilidades cambien, obviamente la función objetivo se verá afectada. ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Qué es lo que me restringe? Recordemos que en los problemas de programación lineal hablamos de una función objetivo, hablamos de esa función objetivo si es maximizar, minimizar o mantener un valor, ¿cierto? Y unas restricciones. Siempre en los problemas de programación lineal, pues va a haber restricciones. No me puedo pasar de aquí, no me puedo ir más o menos de aquí, ¿cierto? O deben haber unas situaciones de igualdad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La primera restricción, yo les he dicho, tenemos que hacer que las probabilidades sean mayores o iguales a 0, ¿cierto? Entonces, el valor que va a estar en la celda 33, 34, 35 y hasta la 36 deben ser positivos, deben ser mayor o igual a 0. Y el resultado, la suma de esto, porque ya dijimos que P1, P2, P3 y P4, esas probabilidades deben ser igual a 1, ¿cierto? Esta suma que hay acá, esta suma debe dar igual a 1. Y además coloque que los valores esperados que están en las celdas D38, E38, F38 y G38 sean mayores o iguales, ¿cierto?, que esta función objetivo. ¿Listo? Muy importante,
ojo aquí, cuando lleguen a esta parte, generalmente el solver le presenta el GRG no lineal, esa no, sino vamos a hacer simplex. Nosotros podríamos expresar esto como un problema de programación lineal y resolverlo por el método simplex, como decimos por ahí coloquialmente a pie. El solver pues nos ayuda en este caso a hacer la resolución de este problema rápidamente. ¿Qué pasó? Dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces, como se encontró una solución que cumple, pues le vamos a dar a aceptar. Y ahí obtenemos que el valor esperado, el valor, digamos, el punto de silla, es 56,34. ¿Listo? Máximo, o también lo podríamos hacer por el mínimo. Recuerden que si lo hago por máximo, lo hago por el mínimo, es decir, por cualquiera de los dos jugadores. Aquí hay probabilidades para el jugador 1 y aquí puedo hallar las probabilidades para el otro jugador, entonces me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo, solo quiero que miren acá que cambió una restricción. Lo único que cambia es que esta restricción yo le voy a decir que los valores esperados para el jugador 2, mírenlo acá, van a ser menores o iguales que esa función objetivo. ¿Listo? Y bueno, ahí le damos resolver, nos da, queda igual, entonces da lo mismo, tiene que dar lo mismo porque estamos encontrando un valor del juego que sea, recuerden la teoría, que lo que uno gane va a ser lo mismo que el otro pierda. Entonces aquí nos dice, el jugador 2, en este caso, va a establecer las estrategias o va a jugar con un 60% la probabilidad 3 y con un 40% la probabilidad 4. Y el jugador 1 va a establecer o va a jugar con un 75% o 74% la estrategia, su estrategia 3 y con un 26% su estrategia 4. Ambos van a tener un 56,34 bueno, pesos o porcentaje, lo que sea allí que plantee el problema, como valor del juego, ¿listo? Como retribución. Uno gana y el otro pierde. Bueno, ese es simplemente lo que hay que hacer, es muy, muy sencillo, lo hay que hacer en el software, ¿vale? Ya pues más detenidamente ustedes van a ver el video como para de pronto ver la formulación de las restricciones, pero es simplemente pasar todo eso que hicimos Excel al software y ya. Bueno, ahora sí los escucho con las inquietudes que me decían que tenían de los ejercicios pasados. O si tienen alguna inquietud. Sí, sí, señora, es que lo que pasa es que no sé si fui el único que le pasó cuando su merced estaba desarrollando el ejercicio por solver, no aparecía como tal el cuadro del, ¿Del del solver? desarrollo. ¿De las restricciones del solver? Señora, Sí, profe. no sé si fui el único, los demás compañeros sí lo pudieron ver. No, yo tampoco puedo. Bueno, voy a mostrarles aquí toda mi pantalla. A ver. Es que a veces el solver, de una vez como que, bueno, en este curso no lo utilizamos tanto, pero el solver a veces, no sé si el solver, no sé si el computador, bueno, no sé, empieza a poner problemitas, entonces no sé qué puedo hacer. Y miren, aquí ya me bloqueó. Espérenme un segundito. Espérenme a ver porque es como si me hubiera quedado por allá activado el solver en algún lado y no me deja ver. No me lo deja. Listo. ¿Ya están viendo la tabla ahora sí? Ahora sí, señora. Listo, entonces, digamos rápidamente lo que les decía. Se establece la función objetivo, entonces aquí en Solver, voy a ver si puedo hacer esto un poquito más pequeño, moverlo para algún lado. Bueno, lo voy a mover así.
Entonces establece la función objetivo, dijimos que era maximizar, y pues voy a señalar simplemente una celda donde me va a colocar el resultado. Eso es lo único que estoy haciendo allí, que el resultado que es el valor del juego. Dice que cambiando las celdas variables. ¿Cuáles celdas me van a variar? Las celdas donde están las probabilidades, ¿cierto? En este caso B33, 34, 35 y 36, y donde va a botarme o a mostrarme el valor del juego. ¿Listo? La otra restricción es que la suma de las probabilidades sea igual a 1, porque ya dijimos, son probabilidades, no pueden ser, digamos, esa suma no puede ser mayor que 1. Y por último, que estos valores de 38, que son los valores esperados de cada una de estas estrategias, sean mayores o iguales al valor esperado. Y le damos, repito aquí, simplex LP y resolver. ¿Listo? Para lo que es maximizar. Y minimizar, les decía yo que es exactamente el mismo procedimiento. La única diferencia es que, bueno, ya las probabilidades vendrán aquí asociadas para el jugador 1 y con el respectivo, pues digamos, valor esperado. Y ya la restricción es estos valores esperados que están en la celda I32 a I35 serían menores o igual a I37, le damos simples LP y le damos resolver. Y les decía yo entonces, creo que eso sí lo vieron, pues que estos valores esperados deben ser iguales porque hablamos de un juego el valor para los dos jugadores pues es el mismo, el valor del juego va a ser el mismo, ¿listo? Eso fue lo que no alcanzaron a ver, creo. Sí, señora. Bueno, señor Cristian. Qué pena, se me levantó la mano. Bueno. Listo. Entonces, lo que les digo, miren, no se asusten, no se preocupen, porque de pronto a veces nos pasa que dicen, uy, eso está complicado. Como vieron, no es complicado. Les expliqué el pasito a pasito cómo se debe hacer. Debemos tener es mucho cuidado. Yo, ¿qué recomendación les puedo hacer, por ejemplo, de pronto para los que estamos empezando y que de pronto estamos digamos, en tema de fundamentación de esas operaciones matemáticas que nos falten? Háganlo primero en una hoja, a mano, háganlo a mano, ¿sí? Para que puedan hacer sus despejes con calma y luego lo pasan al Excel. Recuerden que el trabajo hay que entregarlo colaborativo y es en Excel, ¿listo? Que si quieren utilizar la gráfica en Excel o en GeoGebra o en un software que ustedes manejan, también lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes sepan plantear las ecuaciones y puedan determinar las probabilidades y el valor del juego y la interpretación de ello, ¿no? Que va a haber una estrategia mixta donde estará la estrategia 1 y la estrategia 2, la estrategia 1 con tanto por ciento y la estrategia 2 con tanto por ciento. Ya, esos son los ejercicios 4 y 5 y el ejercicio 6 es muy fácil plantearlo en Solver, como les acabé de explicar. ¿Listo? Ahora sí, Felipe, ¿cuál es tu inquietud? Buenas tardes para todos. Profe, yo Buenas. creo que la misma te iba a preguntar ahorita la compañera. En el ejercicio 2, de los ejercicios pasados que nos explicaste, nos da unos resultados iguales. En el criterio el primer criterio de la PLES, Sí. el promedio nos da igual. Entonces, cuando uno va a mirar el mínimo, en ese creo que era el mínimo, pues no aparece, creo que era 8.90 y pues son dos alternativas que tienen el mismo valor. Entonces, hay uno cuál elige. A ver si te entendí. O sea, cuando aplicaron el criterio de la plaza, sacaron los promedios y dos tecnologías, digámoslo, dos alternativas les dan el mismo resultado. Exacto, profe, así mismo, sí. Bueno, digamos que es más el análisis porque como los dos valores son el mínimo. Sí, pero acá lo estoy abriendo, profe, qué pena. Sí, me dio 9.90. El segundo ejercicio nos habla de una empresa que fabrica componentes electrónicos, estudia 4 posibilidades para ampliar su capacidad de producción. La primera, construir una nueva planta en Brasil, un joint venture en China, ampliar su planta en España o construir una nueva planta en Alemania. A los años
para los próximos años. Para cada alternativa me muestran la siguiente tabla. Entonces, en la primera, el criterio de Place, entonces uno saca el promedio y luego Pregunta, el mayor del si es el promedio, segundo valor mayor del ejercicio, promedio, el valor mayor del exacto. Si es promedio. el segundo ejercicio, estamos hablando de una matriz de ganancias y determinan el mayor y les dan dos opciones, dos alternativas, el mismo Sí. valor. Exacto, Y es sí. el mismo valor mayor. En Brasil y en Alemania. Sí, sí, señora, tal cual. Y es el mismo valor En mayor. Brasil. Sí, 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 sí. Bueno, ahí ustedes qué analizarían o qué decisión tomarían. ¿Será que mirando, digamos, de que la que encaja mejor, encaja muy bien en las opciones? ¿Qué dicen ustedes? Cualquiera de Yo las dos. personalmente puse las dos. Que cualquiera de las dos. O sea, ahí digamos que no podría tomar una decisión y cualquiera de las dos, bajo el criterio de Laplace, únicamente bajo el criterio de Laplace, cualquiera de las dos podría ser conveniente. Entonces, se sugeriría al tomador de decisiones que aplicara otro criterio que le permitiera decidir. Ah, perfecto, ¿Sí? perfecto. Cuando esas situaciones pasan, pues hay que buscar otras opciones para decidir o más información que nos pudiera permitir tomar una mejor decisión. O decidir entre las dos, pero habría que buscar más información. Como para nuestro ejercicio, pues digamos, nos demos más información, se sugiere aplicar otro criterio. Ya con los otros criterios ustedes mirarán qué decisión se podría sugerir tomar. Ah, ok, o sea, a lo mejor es no elegir una de esas opciones. Sí, o sea, se analiza que las dos dar los mismos beneficios, porque estamos hablando de ganancias. Pero el tomador de decisión podría optar por buscar más información o por aplicar otro método para poder tomar la decisión. Siempre recordemos que, por ejemplo, en términos empresariales en la vida real, todas las decisiones deberían basarse en hechos y uno cómo refleja los hechos con datos, con información, ¿cierto? Entonces, viene de allí el análisis. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Señora Tatiana. Profe, una pregunta en cuanto al método gráfico, bueno, para las matrices, de los dos métodos que tú mencionaste, 2XN o MX2, ¿se pueden elegir los dos? ¿Alguno, o sea, uno de los dos o no entiendo? No, mira, es que el ejercicio 4 de la guía es un ejercicio del caso 2 por n y el quinto ejercicio es del caso m por 2. Es que ahí dice, menciona los dos, entonces Sí, no sé. pero si ustedes identifican la matriz de pagos, el cuarto es N2 por N. O sea, hay dos estrategias de A Ok. y tres de N, tres del jugador B, por decirlo así. Y en el quinto ejercicio hay tres del jugador A y dos del jugador B. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál de los dos casos es. Pero ya les acabo de decir que el 4 es 2 por N y el quinto es M por 2. ¿Listo, Tatiana? Sí, señora. Bueno, voy a grabar porque hoy se nos alargó un poquito el video y